Yo ayer llegué a contárselo porque me impresionó mucho y la verdad que es un tipo que a mí me resulta muy interesante, como me resulta interesante todos los magnates, ¿no? Los verdaderamente poderosos en nuestras sociedades capitalistas son tipos como Marcos Galperín. Tipos que tienen fortunas de varios miles de millones de dólares, tipos cuyas vidas no se parecen absolutamente nada a las nuestras, a las vidas comunes, tipos que tienen resuelta la vida de 10 generaciones por delante y que además cada vez se aíslan más del resto de la sociedad. Ya les dije, estoy leyendo un libro, perdón que abra ventanas, pero estoy leyendo un libro muy flashero que se titula La secesión de los ricos, de dos sociólogos españoles, que habla de hasta qué punto está convirtiéndose en una subespecie humana, esa mega elite, ese 0,0001% de la sociedad que cada vez acumula y acapara tanto más poder en relación al resto de nosotros. Bueno, ayer Marcos Galperín tuiteó, y yo sigo con mucha fruición las cosas que tuitea, porque muy pocas veces habla en público, el hombre más rico de la Argentina, muy pocas veces se ha dejado entrevistar. Las veces que se ha dejado entrevistar fue solamente por periodistas que le preguntan lo que él quiere. Me acuerdo hace en 2020 creo, una entrevista de José del Río donde no le preguntaba por el enriquecimiento de los magnates de las plataformas durante la pandemia. Me acuerdo de entrevistas de otras de La Nación, que tampoco quiero nombrar, a Del Río no nombro porque es un jerárquico, pero otras entrevistas también muy, muy amigables de Galperín en La Nación, y me acuerdo también que en el propio diario La Nación lo caricaturizaron a Galperín como un ángel en su momento, como un ángel, un tipo que tenía algo así como sobrenatural, algo de deidad. Bueno, algo de deidad tienen estos magnates porque, como les digo, están divorciándose cada vez más del resto de los seres humanos en términos de su suerte. Pero ayer Galperín tuiteó, como humano, en su teléfono celular, escribió: cuando las reglas laborales son modernas, las personas despedidas rápidamente encuentran nuevos empleos, muchas veces con mejores condiciones que el anterior. Esto lo puso a propósito de una nota del Wall Street Journal que daba cuenta de que en Estados Unidos está pasando algo raro, que es que en medio de la crisis muchos se quedan sin laburo, pero rápidamente, a través de entrevistas, les ofrecen otros varios y terminan agarrando. Bueno, ante esta particular visión de Galperín, que además es una visión sobre lo que pasa en Estados Unidos, él lo que dice es que hay que tener un régimen como el de Estados Unidos para que pase eso, o sea, que sea re fácil echar a alguien sin pagar la indemnización ni nada. Fernando Sánchez, un periodista, le responde: y contanos, ¿cuántas veces vos te quedaste sin laburo y se puso en juego tu sustento y el de tu familia? Y yo les destaqué ayer tanto el tuit como la respuesta de Galperín, porque la respuesta me parece también muy, muy interesante. Dice Galperín: hace 23 años empecé algo que hoy sostiene a 35.000 familias todos los meses y a 1 millón más de familias que viven por esto. Vos, además de tu empleada doméstica de Palermo, Bolche o alrededores, ¿a cuántas personas le pagás el sueldo? ¿O lo tuyo es la lucha en Twitter desde un iPhone? Eso responde el dueño de Mercado Libre, el tipo más rico de la Argentina. Hay un montón de aristas para discutir sobre esto, ¿no? Primero, Galperín, como les dije, fue una de las personas que más se enriqueció en el mundo el año de la pandemia. Galperín, a su vez, fue muy beneficiado por regímenes de promoción fiscal. Acá, por ejemplo, la ley de software, luego la ley de economía del conocimiento, pero también aprovechó subterfugios como no haber tenido a sus empleados bajo convenio bancario cuando lleva adelante una actividad financiera en Mercado Pago, o no haber sido regulado como un banco llevando adelante actividades financieras como es captar depósitos y ofrecer un interés por ello. Galperín, de todos modos, considera que él eso lo hizo solo. Pero además, Galperín fue fiscal de una fuerza política, de Juntos por el Cambio, en las elecciones de 2019, y cuando perdió esa elección, cuando ganó Alberto Fernández, se fue del país. Y se fue del país en parte para pagar menos impuestos, como hicieron muchos otros magnates que se radicaron en Uruguay, pero también, en su caso, para hacer un statement político. Un statement político que es, cuando gana el peronismo, no es Argentina un país que merezca ser vivido. Y claro, se va a Uruguay
hace de esa manera el statement y lo hace con su vida, digamos, pone su dinero donde está su boca, como dicen los yanquis. Ahora, para mí eso es un statement antidemocrático, porque el tipo fue fiscal de una fuerza política y después, cuando perdió las elecciones democráticas en las cuales podría haber ganado Macri de vuelta, que era lo que él quería, pero perdió, cuando pierde se va del país. Y eso es algo que no puede hacer el 99,9% de la población. La mayoría de nosotros, cuando gana un gobierno que no nos gusta, nos tenemos que quedar acá igual, ¿no? Laburando, tratando de salir adelante y de sacar adelante al país. También podría discutirse que él solo hizo Mercado Libre porque Galperín es heredero de la Curtiembre Sadesa, que factura 350 millones de dólares por año y que también creció en la generación de sus padres al calor de la protección estatal. Esto no invalida los avances tecnológicos que introdujo Marcos Galperín en Argentina, aun cuando hayan sido tomados de eBay, como dicen sus críticos, o tomados de otras plataformas anteriores. Galperín desarrolló un montón de tecnología que se basó en la Argentina, empleó un montón de gente en la Argentina para desarrollar eso, y la verdad que todo avance tecnológico hace más productivo a un país. Claro, después, cegado un poco por ese tipo de expresiones como la que tuvo en Twitter, se fue del país con su empresa. Entonces, las inversiones más fuertes que hizo últimamente fueron en Brasil y en México. Y él dice, eso es porque la Argentina peronista no me deja crecer. Pero también es una lógica de internacionalización que siguieron otras compañías por su propio beneficio, no porque Argentina no los deje crecer, sino porque Brasil y México ofrecen mercados mucho más grandes con una escala muy diferente para, por ejemplo, tener una plataforma de e-commerce. Pero yo todo esto me encantaría discutirlo con él, hablarlo con él. Repito, a mí me interesa. Ustedes ven que acá entrevistamos CEOs todo el tiempo de empresas importantes. Queremos hablar. Marcos Galperín no se deja entrevistar por gente que no le chupe las medias. Pero me quiero detener en el tono, no tanto en el contenido de lo que dice. El tono es el tono canchero y mesiánico de siempre de los tecnócratas y de esta nueva burguesía, llamémosla así, nueva burguesía electrónica, que emula también muchos de los modos de Silicon Valley, ¿no? La prepotencia de Mark Zuckerberg, la costumbre de desterritorializar sus empresas y de tenerlas con base en otros países para no pagar impuestos. Pero el tono, además, en este caso de Galperín, es especialmente violento. El chabón dice Palermo Bolche. Primero dice que el régimen laboral moderno, cuando las reglas laborales son modernas, las personas despedidas rápido encuentran laburo. ¿Quién dijo que el de Estados Unidos es el régimen moderno que tenemos que imitar? ¿No es algo súper complejo de discutir el régimen laboral de un país? Porque hay países que no viven como los norteamericanos, trabajando 12 horas por día, por sueldos mínimos, hiperendeudados, aunque sean profesionales, como les pasa a los norteamericanos, que esta semana Joe Biden tuvo que anunciar un alivio en las cuotas de los créditos estudiantiles por lo hiperendeudados que están los que pudieron, privilegiados que pudieron ir a la universidad. Bueno, no sé si es el modelo que queremos los argentinos ese. Quizás queremos un modelo más parecido al europeo, más parecido al escandinavo, donde hay más protección, donde el Estado brinda más protección. Quizás queremos tener cobertura de salud, como no tienen los yanquis, por ejemplo. Y quizás este país se lo ha dado en algún momento eso a sus trabajadores. No como en Estados Unidos, que no, y que tiene una historia, además, donde los magnates ganaron esa discusión en los años 20, la época de Carnegie y compañía, y donde Carnegie, Henry Ford y compañía, y donde después, bueno, así se desenvolvió su desarrollo, un desarrollo hipercapitalista sin red. Bueno, acá en Argentina me parece que amerita una discusión, por lo menos eso, pero el tono que adopta Galperín es el tono de, ¿sabes qué? Las cosas son así y si vos no querés, no me importa. Y es un tono muy emparentado con la fuerza política que él defendió y por la cual militó democráticamente hasta, repito, el momento en el que dijo, como perdemos me voy del país. Esto se emparenta mucho con las últimas declaraciones de Mauricio Macri respecto de qué haría él en caso de ser candidato, cosa que es cada vez más evidente que va a ocurrir, que Macri quiere ser candidato a ese segundo tiempo que ya sugería su libro. Escuchá lo que dijo ayer Macri en una de las entrevistas que está dando por estos días.
tenemos como Juntos por el Cambio que clarificar bien. Aquellos que quieran hacer populismo light, que hagan su propuesta. Vayan a la PASO, y aquellos que queremos realmente un cambio de fondo, hacemos otra propuesta. Y bueno, si la gente quiere convivir con el populismo light, bueno, tomaremos una decisión los que nos sentimos no representados. Pero no mezclemos las cosas. Ahí está, Macri hablándole a Larreta. Vos querés populismo light, lo que hay que hacer es otra cosa. ¿Y qué cosa hay que hacer? La dice en este segundo audio. Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio. Tiene que presentar un presupuesto con equilibrio el primer día. Tachar todos los gastos que sean necesarios para que haya equilibrio. ¿Incluidos los políticos? Empezando por los políticos. Si acá la política no da un ejemplo, acá el Estado, vos lo sabés, el Estado ha estado al servicio de los políticos, sus parientes, sus amigos de los últimos 50 años. Acá uno analiza, y que les ha ido bien, todos los que están cerca del Estado. Y a los que están trabajando, se levantan a las 7 de la mañana todos los días, toman un transporte público, llegan a trabajar. ¿Un recorte como el de ahora, o como el que está haciendo más ahora, o más profundo? Pero mucho más profundo. Mucho más profundo, porque no podemos seguir teniendo déficit. Esa persona que se levanta a las 7 de la mañana, se toma el colectivo y se va a trabajar, terminó el gobierno de Macri ganando muchísima menos plata de la que ganaba cuando empezó a gobernar Macri. Algunos creen, con una lógica sacrificial realmente muy curiosa, que hay que empezar sacrificándose y que después va a venir el paraíso. Yo no comparto eso, qué sé yo, soy ateo. Pero la verdad, además creo que las mejoras se pueden dar gradualmente y que para empezar a mejorar, hay que empezar a mejorar, efectivamente. No hacer lo que dice Macri, un ajuste mucho, lo dice así, estirando la U, mucho mayor que el de Massa. Ahora, lo que marca tanto el tono de Galperín, hay que ir a un régimen moderno, como el de Macri, ya sabemos que el Estado no puede sostenerse en este tamaño, es que vienen sacados, que ese sector de la sociedad, que esa Argentina magnate y que la expresión política de esa Argentina magnate, que es Macri, está sacada y que viene por todo, pero grosso, en caso de volver al país, al gobierno, el año que viene. Y claro, uno mira a este gobierno, ve lo malo que es y dice, che, qué cagada las opciones que se plantean, ¿no? Una así de impotente como fue el Frente de Todos y otra así de destructiva como se plantea Macri que lo va a hacer. Pero hay algo más. Porque Macri lo que dice es que no puede ser más esto de lo que vivieron de la política. No se incluye a él, que es heredero de una de las constructoras que más vivió del Estado desde los años 50-60, cuando la formó su papá recién venido de Europa. Pero lo que marca es hasta qué punto, para imponer esas reglas que ellos creen que son las que van y que creen que todo el país ya tendría que entender que así es la cosa y que no hay discusión, que para poner eso en marcha van a ser violentos si es necesario, porque lo marca el tono de Macri y lo marca también el tono de Galperín. Cuando Galperín dice Palermo Bolche, para referirse a este periodista que le hace esa pregunta, desnuda cuán violenta es esa élite cuando se la escucha en privado. Es la élite que bancó y que prohijó actos muy violentos a lo largo de la historia argentina, que no me voy a poner a enumerar porque no le quiero achacar eso a Galperín personalmente. Pero sí quiero decir que él piense que hay un lugar que se llama Palermo Bolche, ya da una idea de que él piensa, de que en su vocabulario está la idea del bolche. ¿Y qué se hace con el bolche para un magnate? Se lo encarcela, se lo persigue, ¿no? O se lo elimina directamente. Es algo que también sugiere Macri en la violencia de las palabras que acabas de escuchar y que a mí me preocupa, porque no es así como se transita una democracia. Y no estoy haciendo un llamado a la moderación, ni mucho menos, ¿eh? Es bueno que se contrasten ideas contrarias, pero después de contrastadas, tienen que ser sometidas a la voluntad de la mayoría. Es la mayoría la que define en una democracia lo que hace el país. Y a la élite se le complica entender eso porque ellos son poquitos, pero creen que se las saben todas. A veces se les escapa en un tuit. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro